¿Qué hacen las glándulas de Bowman? Mírenlas aquí. Yo no sé si ustedes les coloqué esta foto en el parcial práctico anterior, pero a un grupo les coloqué estas. Sí. ¿Estos que son ahora sí? Glándulas. Son glándulas. Esas glándulas de Bowman, ¿qué producen? Moco. También producen moco. Las glándulas de Bowman producen moco. Sí, me puse una foto de una glándula. ¿Qué pasa cuando yo voy caminando por acá por la 170 y pasa uno de esos camiones que está todo mal sincronizado y bota ese humo? Y yo me respiro todo ese humo. Me ahogo. ¿Tosa? ¿O estornudo? Depende, ¿no? Si yo veo el humo y algo y no respiro todo, pues lo va a toser. Y si no, si yo a mí no me tapo, pero igual ese humo alcanza a entrar, pues ¿qué pasa? Empiezo a estornudar. ¿Qué es el estornudo? Pues cuando detecto una cantidad de aire acá contaminado, las glándulas de Bowman empiezan a producir moco. El moco, miren, acá está el acino glandular, el moco sale a la luz, transita por acá y sale al exterior. Y como hay una cantidad de exceso de moco ahí, pues ¿yo qué hago? Estornudo, y cuando estornudo, el estornudo no sale solo, el estornudo sale con aerosoles. O sea, moco. ¿Listo? Sale con moco. Pues ahí tienen las glándulas de Bowman. Miren acá. Esto completo es una mucosa, ¿vale? Este es el epitelio y esta es la lámina propia, ¿vale? Lámina propia. Esto es una vena, vaso linfático, vena, y esto es una arteriola, lo vamos a ver más adelante. Y ustedes van a tener la facilidad de poder verlas así de rápido como lo veis. ¿Listo? Esto es una mucosa. Ahí es para que vean cómo se ven. Esa parte de allá, esto es una tinción de paz. La tinción de paz a mí me tiñe la membrana basal así, azul, y las células rojas. ¿Se alcanzan a ver que acá hay una vacuola? Sí. Todos saben que es una vacuola, ¿cierto? Porque me imagino que desde ese punto me lo contestaron en el parcial. Entonces, acá tengo vacuolas. La vacuola, ¿qué es? Un compartimiento intracitoplasmático con su membrana celular propia y en el interior almacena múltiples moléculas. Esa es la definición de una vacuola. ¿Listo? Entonces, acá adentro tengo esta vacuola, tengo esta y esta. Cuando ustedes vean una célula que tenga vacuolas, esas son las caliciformes. ¿Listo? Son las caliciformes. ¿Qué es un cáliz? ¿Saben qué es un cáliz? Una copa, una copita acá, digamos, coloquémosle vino, ¿listo? Entonces, acá la célula va a estar acá, tiene un citoplasma muy delgado y en la superficie hace una vacuola. Entonces, por eso se llaman caliciformes, ¿listo? Porque pareciera que tienen la morfología de un cáliz, ¿listo? Entonces, esa vacuola que ustedes están viendo acá es una célula caliciforme, ¿listo? ¿Se alcanzan a ver los pelitos que están acá? Las células. Son las cilias, ¿no? Si yo hago microscopía electrónica, esas cilias, ¿cómo las veo? Miren, son una cantidad de pelos, los pelitos chiquiticos, y ellos se van a estar moviendo todo el tiempo. Y cada vez que se mueven, desplazan las moléculas hacia el exterior. Miren. Profe, pero creo que en respiratorio usted ha dicho que se llamaban estas cilias. No, en reproductivo. En reproductivo. Las telocilias vamos a ver en el testículo, en el ovario. ¿Listo? Acá, ¿cuál es la diferencia entre esta foto y esta foto? ¿Que hay pocas cilias? Que hay pocas cilias. ¿Sí ven? Acá, ¿estas células epiteliales tienen cilias? No. ¿Qué les habrá pasado? ¿Dañada? Se murieron, las destruyeron. Entonces la gripa, ¿qué es? Cuando un virus entra en contacto con este epitelio y destruye las cilias. Si no hay cilias, ¿el aire entra caliente? No. ¿El aire entra limpio? No. Tampoco. Entonces cualquier molécula que se me acumule ahí, ¿qué va a pasar? Me va a estimular el estornudo. Entonces uno todo el tiempo que está con gripa, ¿qué está haciendo? Produciendo una cantidad excesiva de moco y produciendo una cantidad excesiva de estornudos. ¿Por qué? Porque se me están acumulando moléculas acá, porque no tengo cilias. Eso es un mecanismo patológico de muchos agentes virales. ¿Cuál es? El COVID. El COVID hace esto. El COVID ataca y destruye las cilias. ¿Las cilias se regeneran? Las cilias se regeneran. Se pueden regenerar y aproximadamente depende del daño tan severo que haya tenido el epitelio o no. Pueden regenerarse en 5 o 7 días o hasta un mes. ¿Sí? La célula basal. La célula basal es una célula madre, ella se transforma en una célula ciliada y hace crecer sus cilias. ¿Está? Hace crecer sus cilias. Pues miren, esto es lo que pasa cuando uno le da gripa. Cuando uno le da gripa, uno pierde las cilias. Y si no hay cilias, el aire no entra caliente. Cuando uno tiene gripa, uno siempre tiene frío acá en la garganta. Y cuando uno tiene gripa, uno sale del aire frío y ¿qué pasa? Se le empeora uno los síntomas, ¿cierto? Porque le dicen a uno que cuando tiene gripa, ¿qué tiene que hacer? Uno, colocarse tapabocas para evitar la contaminación en el ambiente. Y dos,
taparse y colocarse una bufanda acá en el cuello. ¿Por qué? Para intentar hacer que el aire entre caliente. ¿Listo? Porque no está entrando caliente. Entonces esa es la función principal de la silla. Ven cómo se ve bonito, eso ustedes lo van a ver más adelante. Siguiente región, la región olfatoria. Miren el esquema. Tengo acá el vestíbulo nasal, que es un epitelio plano estratificado. Tengo la región respiratoria, que es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Y miren la región olfatoria, ¿dónde está? En el techo de la cavidad nasal, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Cómo se comportan los gases cuando son liberados en un ambiente? Hacia arriba. Se van hacia arriba, ¿cierto? Si hay un incendio, ¿el humo hacia dónde va? Hacia arriba. Por eso es que uno le dicen que uno se agache o uno vaya en cuclillas para salir de un incendio. Porque si yo estoy a esta altura, que estoy respirando todo el tiempo. El humo. El humo entra más caliente. ¿Alguno de ustedes comió frijoles en el almuerzo y está malito el estómago y nos perfuma el ambiente? ¿Hacia dónde va a ir ese olor? Hacia arriba, ¿verdad? Entonces si viene una molécula acá, y entra a la cavidad nasal, ¿a dónde va a ir? Olfatorio. Hacia arriba, ¿listo? Hacia arriba. Entonces la región olfatoria, ¿qué es? Donde uno siente los olores. ¿Listo? La región olfatoria es donde uno siente los olores. Yo perfume desde el pelo hasta la punta del dedo y cuando ella se acerca, pues todas esas tiene epitelio olfatorio, que es epitelio también pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Pues la región olfatoria también tiene epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. ¿Por qué se diferencian el epitelio respiratorio y el olfatorio? Por las células, que ya les voy a decir cuáles son. Entonces acá tengo epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. ¿Listo? Ahora, ¿el olfato es algo físico o es una sensación? Es un órgano de los sentidos, ¿cierto? ¿Qué células que ya vimos son las encargadas de percibir cosas de los órganos de los sentidos? Satélite. ¿Cómo? Satélite. La satélite. ¿Cuáles? No. Las basales. Tampoco. Las neuronas. Las neuronas. Entonces, ¿cuál va a ser la primera célula que va a estar en este epitelio? Se llaman células olfatorias receptoras. Y esas células olfatorias receptoras, adivinen, son neuronas bipolares. Entonces vamos a tener células olfatorias receptoras. Sí. ¿Cómo es? Están en el tablero. Hay que estar más pilas, hay que estar más concentrado. Que me estás mirando, pero estás disociado, no sé, pensando en qué otra cosa y después te pierdes. Entonces toca estar pilas con lo que estoy hablando. Células olfatorias receptoras, que son neuronas bipolares. ¿Listo? Mírenlas acá. Son estas células que ustedes ven aquí. ¿Ven que acá se ve una capa, acá se ve otra capa y acá se ve otra capa? Sí. Acá se ve que acá una capa de células, acá otra capa de células y acá otra capa de células. ¿Sí las ven? Entonces, estas que están acá en el centro son las neuronas bipolares. ¿Cómo se llama el cuerpo de una neurona? Lo acabo de decir, cuerpo neuronal o pericardio. ¿Listo? Entonces, hacia acá, ¿qué van a estar? Las hilos. No, hacia acá, en la neurona. Si es el el cuerpo axón. neuronal, ¿qué va a estar acá? El axón. ¿Seguros? Dendritas. La dendrita, va a estar la dendrita acá. La dendrita es la que coge la partícula y manda una señal. Entonces cuando esta neurona bipolar detecta la partícula de dolor, se despolariza, ¿listo? Por medio de su dendrita y después se despolariza. Y después esta neurona por medio de su axón, ¿a dónde va a ir? A la sangre. No. Al cerebro. ¿Por medio de qué órgano? ¿Por medio de qué nervio? ¿De qué parque craneal? No. Olfato. En el olfatorio. Entonces estas células olfatorias, sus axones forman parte del nervio olfatorio. ¿Listo? Entonces, estas son neuronas bipolares. Espérate. ¿Cómo se llaman las células que están acompañando siempre a cuerpos neuronales que están por fuera del sistema nervioso central? Satélite. Células satélite. Entonces las segundas células que van a estar acá, miren, si acá hay cuerpos neuronales que van a tener al lado, células satélite. Entonces las segundas son las células sustentaculares, que son mismas células satélite.
Por eso les digo, si ustedes se pierden con la introducción, esto se va a volver más complejo, porque esto se va a seguir repitiendo. Entonces tengo neuronas, que son las células olfatorias receptoras, y tengo sus propias células satélite, que son las células sustentaculares. Son estas que están acá arriba. ¿Sí ven toda esta cantidad de células que están acá? Sí. Forman una barrera. Están formando una barrera. Entonces, si llega un agente acá, protegen a esta neurona para que no se muera. Ahora, ¿por qué cuando nos dio COVID, por qué perdimos el olfato? Porque el COVID mata estas neuronas. ¿Listo? Las mata. Ellas se regeneran, pero no se regeneran en la misma cantidad y con la misma función. Es por eso que las personas que perdieron el olfato en COVID no recuperan el olfato en su totalidad. Y los que pierden el gusto no recuperan el gusto en su totalidad. Porque esas neuronas no se regeneran todas. Qué feo. Y lo último, células basales. Lo mismo, las células basales, ¿qué son? Las células madres. Células madre. Células madre. ¿Ah? ¿Las qué? Ya voy. Ah, Las basales son las Células madre. Sí. Y ahora sí, la última son las células en cepillo, ¿vale? Las células en cepillo son la misma función que había mencionado anteriormente. Endocrina, una función endocrina. Propia. La lámina propia de la región olfatoria, ¿qué va a tener? Capilares. Va a tener abundantes capilares. Va a tener abundantes capilares. Va a tener también glándulas de Bowman. Así también se produce en moco. Entonces vamos a tener abundantes glándulas, abundantes capilares y también vamos a tener abundantes fibras nerviosas del nervio olfatorio. También voy a tener abundantes fibras nerviosas del nervio olfatorio. Abundantes fibras nerviosas del nervio olfatorio. Epitelio. Acá está el epitelio. Este es el borde apical. Este es el borde basal. Acá tengo el cuerpo neuronal. El cuerpo neuronal en esta superficie tiene las dendritas. Si ven una partícula de olor, la detectan las dendritas, se despolariza y manda por medio de su axón. Recuerden, múltiples axones me forman un fascículo nervioso. Múltiples fascículos nerviosos me forman un nervio. ¿Cuál? El olfatorio. El nervio olfatorio, el par craneal. Entonces, miren acá, el epitelio, la lámina propia es todo esto, acá hay glándulas y esto que ustedes ven acá son nervios. Los vamos a ver después con mejor detenimiento. Estos son nervios. Entonces en la siguiente diapositiva está el esquema de lo que pasa dentro de la nariz. Acá, moléculas de café entran dentro de la cavidad, van a la parte más dorsal y en esta región que tengo, neuronas. La neurona por medio de su dendrita coge la molécula, se despolariza, va a su axón, lámina propia, el axón llega ¿a dónde? Al bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio, ¿dónde está ubicado? Dentro de ese aparato. Esto va a ser algo muy similar en el oído y va a ser muy similar en el ojo. ¿Listo? En el ojo. Entonces en el ojo lo va a hacer por medio de ¿qué nervio? Del nervio óptico. ¿Listo? Siguiente órgano, senos paranasales.